Hola, buenas tardes o días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una cápsula de conexión con Bind Insight. Yo soy Elisa Barrueta, soy médico, soy director médico para Centroamérica y el día de hoy nos acompaña también la doctora Florencia Delgado. Flor, si te puedes presentar, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Florencia Delgado, directora científica para Latinoamérica. Y el día de hoy estamos de bombos y platillos, estamos con una invitada súper de lujo, que estamos seguros que nos va a ayudar bastante a entender un poco este tema del mieloma múltiple, y es para mí un honor presentar a Abril Andrade. Ella es paciente con mieloma múltiple, que actualmente se encuentra en una excelente respuesta debido al tratamiento. Y bueno, pues vamos a platicar con ella un poquito sobre su historia, su experiencia, que nos comente cómo es que llegó al diagnóstico. Y te agradecemos infinitamente que estés acá con nosotros, ¿no? Y que nos puedas compartir este pedacito de tu vida que pueda ayudar a muchas personas que están allá afuera. Abril. Hola, buenas tardes y Yo me muchas gracias. sumo, Gracias a ustedes por la invitación. no, por favor, al Ok. contrario, te agradecemos a vos. Eso les iba a decir que me sumo al agradecimiento de Elisa. Para nosotros es muy importante entender un poco más ese camino que recorre el paciente y poder, mediante estos testimonios, ayudar a otros pacientes que están en la misma situación. Así que, Abril, te agradecemos muchísimo. Y para empezar y contarnos un poco, yo quería preguntarte cómo era tu vida antes del diagnóstico. ¿Dónde vivís? ¿Qué hacías? ¿De qué trabajás o qué estudiabas? ¿Y dónde estabas en el momento antes del diagnóstico de mieloma? Yo tengo, estudié licenciatura de nutrición, entonces me desempeñaba en una empresa de comedores industriales. De hecho, todo empezó porque yo empecé con dolor en la espalda. Eso fue, no recuerdo bien, creo que fue un día sábado y yo ese día todavía fui a trabajar, entonces yo trabajaba en la empresa de comedores industriales, me trasladaba de mi casa a la empresa más o menos como hora y media y esa era, digamos, mi rutina. Yo trabajaba allá, pues mi puesto era el realizar los menús para los diferentes comedores que tiene la empresa y era pues así, de lunes a viernes. Sábado iba un día, un sábado sí, un sábado no, y entonces pues esa era mi rutina. Vivo en casa con mis papás, en casa de mis papás, con mi hermano y tengo un hijo que ahorita, digamos, ya para este año cumplió 15 años, pero en ese tiempo él tenía 13, y entonces pues era eso, entre mi casa, el trabajo, y pues así era pues mi vida, digamos, muy tranquila, muy normal, y después empezó el dolor, y ahí fue que empezó todo. La verdad es que yo no imaginaba que fuera algo tan grave, tampoco que fuera, lo primero que me diagnosticaron fue una fractura de vértebra y pues parecía que nada más se iba a requerir como una operación como para reconstruir la vértebra, pero cuando me mandaron al especialista, pues ahí fue donde empezó ya, digamos, como primero la sospecha del mieloma y pues ya después el diagnóstico como tal. ¿Y qué especialista fue este con el que te mandaron? O sea, tienes la fractura en la vértebra y te dijeron a dónde tienes que ir ahora, o quién te vio y tuvo la sospecha del mieloma. Fue un ortopedista. Yo cuando empecé con todo mi dolor, de hecho fue exactamente cuando empezó la pandemia. A finales de marzo de 2020 empiezo yo con mi dolor y la verdad es que no me dirigí inmediatamente al Seguro Social por todo lo de la pandemia, ¿no? El asunto de guardarse y todo lo demás fue muy complicado. Entonces, lo primero que hice fue acudir a un ortopedista particular, que él me diagnosticó la fractura de la vértebra y él me dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo hacer la operación para rellenar la vértebra, poner unos fijadores. Y él me dijo, la verdad es que es una operación un poquito cara, entonces te recomiendo que si tú puedes ir al Seguro Social, vayas, y ellos pues te van a decir lo mismo. Entonces, les estoy hablando yo de un tiempo como de unos 5 meses en los que primero el dolor fue muy intenso, más o menos a principios, me lo controlaron más o menos para junio, yo creo, julio, y yo llegué al Seguro Social en el mes de septiembre.
y cuando llego al Seguro Social, pues me volvieron a hacer placas y todo lo que me había hecho el ortopedista particular, según yo nada más con mi fractura, a sacar cita y todo lo demás, y llegué yo con una tomografía que me mandó a hacer el ortopedista de aquí, digamos, de mi hospital de zona, y vieron ahí fue donde empezó, digamos, la sospecha, como les comento, porque vieron la imagen de una tomografía, y de ahí me pasaron a otra especialidad que fue tumores óseos, y como sospecha ya del mieloma por la imagen, fue a finales de ese año, en diciembre de 2020, por el ortopedista, hasta que me hicieron una biopsia, donde ya salió como tal, pues como el primer diagnóstico como proliferación de células. La verdad es que no me acuerdo cómo decía, pero algo así decía como proliferación de células. Y ahí en ortopedia me mandaron ya al Hospital de la Raza, a hematología, que ya fue como la especialidad que ya sí me capturó ya, digamos, desde inicios del año pasado, y ahí fue donde ya me hicieron más estudios y ya se confirmó que era el mieloma. Ok, entonces finalmente en la raza te pudieron diagnosticar correctamente y pudiste empezar ahí el tratamiento. Así De es. esas pruebas de diagnóstico, ¿te acordás que además de la punción que supongo que te hicieron para poder hacer esa biopsia, qué otras cosas complementaron ese diagnóstico inicial que te pudieron hacer después de tantos meses de recorrida? Sí, pues creo que una de las más, como más certeras era o sea, todo es como muy de sangre, no son pruebas sanguíneas, pero me acuerdo que es lo de las IgA, IgG, lo de las cadenas ligeras, y no sé, la biometría hemática, todo eso, como son componentes sanguíneos, pues son todo lo que me revisan. Entonces, con eso fue, incluso me acuerdo que me mandaron a hacer, ay, la verdad es que no me acuerdo qué otro, cómo se llama el examen, pero me comentaba la doctora que era como una búsqueda de los genes que se habían mutado, que habían desencadenado el mieloma, y era un estudio incluso que era muy caro, que me comentaba ella que lo mandaron a hacer incluso fuera del país. ¿Y cuántos años tenías al momento del diagnóstico? Si nos puedes compartir. Tenía, pues el año pasado 33, ahorita ya cumplí 34, entonces digamos que cuando empecé yo con todo esto sin saberlo, pues tenía apenas 32, y me comentaba mi doctora también que pues de hecho sí es bastante raro en personas de mi edad, porque es más usual en gente más adulta, ¿no? Y además, pues el plus fue que la doctora, digo, yo creo que la doctora es comprometida siempre con todos sus pacientes, pero creo que a mí me puso un poco más como de, sí, no sé, atención, o un poco más o sea, se preocupó un poco más por mí, porque además cuando yo llegué con ella, pues estaba embarazada. Entonces ella me decía, es que es muy complicado y muy raro, porque incluso tu cuerpo no debió permitir un embarazo, ¿no? Con tanto estrés que tenía en ese momento, pues descontroladas muchas cosas. Entonces la doctora también estuvo muy, muy pendiente de mí, muy atenta a que se me hiciera todo el tratamiento y todas las pruebas, precisamente porque se presentó, bueno, llegué yo con la noticia de que estaba embarazada en ese tiempo también. Okay. Me queda clarísimo que caíste en manos de doctores realmente preparados, ¿no? Y que te pudieron atender a tiempo, que es algo que nosotros siempre queremos para el paciente. Para nosotros lo más importante es que el paciente pueda ser diagnosticado a tiempo. Abril, y quería preguntarte cómo es tu vida hoy, si seguís en el tratamiento, si tenés que hacer monitoreos o controles bastante seguidos o ya cada vez más espaciados. Contanos un poquito cómo estás hoy, cómo te sentís y cómo es tu seguimiento médico. Sí, bueno, ya después del diagnóstico y de que nació mi hija en mayo del año pasado, entré, digamos, ya al tratamiento completo a finales de mayo del año pasado, cuando nació mi niña, y el plan era darme 4 ciclos pues sí, de quimioterapia, con 2 medicamentos principales que fueron, y el plan era después meterme a trasplante de médula ósea.
Esto fue a principios de este año, de 2022. Tuve mi primer trasplante en enero y después me dieron otros 2 ciclos y volví a entrar a un segundo trasplante apenas en julio. Voy saliendo a principios del mes, no, de este mes, perdón, de agosto. Salí el 4 de agosto apenas de la hospitalización. He tenido ya otra vez citas con las doctoras porque lo que yo sé y que entiendo es que lo que hicieron en los trasplantes es como barrer mi médula ósea, y con ella sí, lo que me dicen las doctoras es que me encuentran ahorita muy bien, ya con todos mis niveles, digamos, en orden, y ahorita pues es la recuperación primero. Tengo una cita a finales de este mes para ver cómo va. Me comentaba la doctora que pues por ser ya el segundo trasplante, el injerto de mis células está como un poquito flojo. Entonces, esta me dio la cita para fines de este mes para ver si ya pues agarro un poquito más de fuerza, y ella me comentaba que si ya está mejor mi injerto, me va a dejar descansar un poquito más de tiempo ya de las citas para que me pueda seguir recuperando. Sí, no hay problema. Lo más importante es que vos te sientas bien y estés en ese proceso de recuperación, así que eso es lo que nos alegra. Sí, 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 nos da muchas bastante gracias. gusto. Oye, Abril, y bueno, ya para cerrar y no quitarte mucho más tiempo, quisiera, por favor, que le dejaras un mensaje a toda la gente que está allá afuera, que a lo mejor sabe que tiene mieloma múltiple, que no sabe que tiene mieloma múltiple. ¿Qué les dirías tú? Una luchadora que te diagnosticaron muy joven, que estabas embarazada, que digamos tenías algunas agravantes y que hoy estás en una muy buena respuesta. ¿Qué les dirías a todos los que están allá afuera, a los pacientes con mieloma? Bueno, la verdad es que yo no había escuchado del mieloma múltiple hasta que supe que lo tenía, ¿no? Y la doctora me comentaba que incluso el diagnóstico es muy complicado, que hay gente que pasa por muchos especialistas hasta saber qué es mieloma, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que nosotros, bueno, sí, en general, tal vez la gente de mi edad, yo podría decir, no tenemos como sí, una costumbre de prevención, ¿no? Hacia la salud. Siempre es, ya cuando algo nos pasa, lo atendemos. Y la verdad es que yo creo que es bastante complicado tanto el conocer sobre el mieloma como el saber cómo, sí, cuáles, no sé, a lo mejor como los signos de alarma, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno que uno se informe un poquito, porque incluso como decía yo, lo de la anemia, ¿no? A lo mejor podía ser por otras causas, pero en realidad pues tenía que ver con el mieloma. En algún tiempo también se me subió la presión, entonces me decían, bueno, puede ser por el dolor, puede ser por el estrés. Entonces, pues no sé, a lo mejor eso, que se ponga mucha atención a los signos que da el cuerpo, por mínimo que sea, ¿no? Porque a lo mejor nosotros podemos pensar que es sobre un tema o hacia algún tipo de, no sé, de afección o de enfermedad, y en realidad pues es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, pues tal vez eso, que se pueda poner mucho más atención a los signos que da el cuerpo como muy tempranamente y por muy pequeños que parezcan, porque tal vez pueda ir más allá de lo que uno piensa en el momento, ¿no? Y que a lo mejor un dolorcito que nosotros decimos, bueno, pues no sé, me torcí o me dolió y me sobé o me vendé, porque a mí me pasó así. La primera vez que tuve un dolor así fuerte de espalda, lo que yo hice fue, pues tomé un analgésico, me fajé unos días y según yo se me quitó, y la verdad es que no lo atendí. Y la realidad es que pues el mieloma ya estaba ahí, ¿no? Tal vez yo no pude haberlo prevenido, pero sí a lo mejor de haberle hecho caso antes, pude evitar lo que hubiera sido como tal la fractura, o tal vez no, pero si yo le hubiera hecho caso a mi cuerpo desde el principio, y a lo mejor si me hubieran diagnosticado antes, pues ahorita, como ustedes comentan, estoy bien, pero sí, no sé, a lo mejor algo hubiera sido diferente. Entonces, eso, que le hagamos caso al cuerpo cuando algo nos dice. Bueno, pues Abril, muchas gracias.
También quiero agradecer mucho a la doctora Aline Ramírez, que fue quien nos proporcionó tu contacto. Creo que estás en excelentes manos. Y me da mucho gusto escuchar a un paciente que tiene el conocimiento de qué pruebas diagnósticas y de monitoreo se tiene que hacer, que sabe que es cómo le van a ir siguiendo la enfermedad, cómo se diagnostica la enfermedad. Y al final, como dices tú, también la parte de prevención creo que es muy, muy importante. Te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí, que nos hayas compartido un poquito de tu día a día. Todos los que están viendo o están asistiendo a esta conexión con Divine Insight, sus pulgares arriba en YouTube, síganos en el canal de Divine Insight Latam. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram y Facebook, como Divine Insight Latam, donde podrán encontrar información científica, información relevante para el paciente, ¿no? Y todo lo que tratamos de hacer justamente como empresa para que el paciente se encuentre mucho, mucho mejor. Gracias a todos. Gracias, Abril. Un abrazo. Que sigas bien. Cuídate, Abril. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, bye.